no es la jornada. O sea, había No. poco que contar y... Poco que decir después de esta aportar. carrera. Yo, mira, de toda la carrera de Fernando, lo que me ha dejado alucinado es que con 42 años, todos esos kilómetros que tú decías y lo que quieras, y estando rodando en la última posición, ha llegado a la última curva metiéndole el coche al penúltimo de la carrera. Y esas ganas de conseguir el máximo en cada momento, a pesar de todos los años que lleva, es algo para quitarse el sombrero. Ha sido una carrera terrible, sí, venimos de otra en Italia que también fue bastante de sufrimiento, pero van a estar ahí y va a seguir luchando y va a perseguir el sueño de la 33 y que nadie la descarte, que llegará un gran premio en el que pueda ocurrir. Toni, por eso ahora no está aquí, pero podemos decir, y tiene mucho sentido lo de los dos pilotos españoles y lo orgullosos que nos tenemos que sentir. No, claro, y Fernando hoy hubiera estado en los puntos, sin problemas. No era, lo que pasa es que un cúmulo de cosas y además en un día en el que el coche no es de los mejores. Hoy no era un día donde el Aston Martin estaba por delante de Mercedes, ni de Ferrari, ni de McLaren, y solamente Red Bull y cuidado en carrera lo que hubiera pasado. Pero lo que está claro es que era un fin de semana donde se iban a coger poquitos puntos. No ha perdido tanto respecto a lo que podía haber cogido, pero bueno. Vendrán mejores porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Hace 2 carreras en Zandvoort iban muy bien. Sí, lo que pasa es que es eso, que quizá hemos venido de Italia donde hay baja carga aerodinámica y sufrieron mucho, llegamos a uno de máxima carga aerodinámica que estaba marcado en el calendario, igual que Hungría por el equipo Aston Martin, para poder brillar y tampoco han salido. Pero quizás el error no es en que rindes mal en los circuitos donde debes rendir bien, es en que marcas mal los circuitos. Sí. En que, ¿quién te dijo que Singapur? No, porque quizá cuando marcaron los circuitos era demasiado pronto y no contaste con lo que iban a hacer los demás. Bueno, o simplemente piensas en lo que te puede funcionar, pero hay más cosas, que no tienes todos los factores y al final te ves un poco obligado a decir, este será mi circuito para que te digan cuándo viene la 33 y a lo mejor no es ese y es uno donde no lo tienes tan marcado. Y también me preocupa el hecho de que, a ver, con todos estos resultados que ya le cuesta mucho más a Aston Martin estar en la batalla, que la gente pueda confundirse y pensar que la temporada es mala. La temporada es un sueño para ellos, es una pasada. Y tienen una base magnífica para construir cosas grandes el año que viene. Pero sí es verdad que empezaron muy fuertes y ese peligro yo creo que también lo comentamos, no sé si tanto en antena como fuera de antena, de empezar también cuando los demás tenían que aparecer, ¿no? Porque Ferrari no estaba, Mercedes no estaba, McLaren por supuesto no se contaba con ellos y todos ellos tenían que progresar. Y no han tardado demasiado en estar en el sitio y a partir de ese momento todo es mucho más complicado para Aston Martin. Bueno, un circuito de Singapur remodelado para esta edición que mantiene la esencia, que nos ha dejado una carrera mucho menos física, mucho más estratégica o mental. Y bueno, también el plan trazado por el equipo de DAZN Fórmula 1 en el circuito ha estado muy bien porque hemos estado cubriendo todos los frentes. Así que Miguel, Albert y al resto del equipo, el agradecimiento por el trabajo bien hecho.